2026 es el año de uno, de iniciar, caballo de fuego. El elemento que vamos a ver protagónico es el fuego. ¿De qué habla el fuego? La capacidad que nosotros tenemos de expandir, de creatividad, la capacidad de hacer, el espíritu, la fuerza. Es un año que va a premiar a cada uno de nosotros por nuestra propia valentía, por el vigor que tenemos. El caballo o un año de caballo de fuego también se caracteriza por superar los obstáculos. No en vano los jinetes son encargados también de atravesar las barreras que la vida nos pone. ¿Cuál es esa área de la vida que te ha costado mucho? ¿Cuál es eso que estás encerrando o que terminaste en un 2025 que es un año 9? ¿Y de qué manera te vas a abrir para superar el obstáculo? Cada uno de nosotros estamos en un reto familiar, amoroso, quizás las finanzas, el tema con los hijos. ¿Cuántas personas no pudieron concebir en el 2025? El año 1 es una invitación para que tengamos esa fe. Es un año de mucha fuerza. Es un año de muchas oportunidades donde la vida nos pide iniciar. Iniciar con Aries, iniciar con identidad, iniciar con chispa, con vigor. Es un año de atreverse. Es un año atrevido. Es un año que nos va a pedir autoexigencia, regulación, control, dinamismo, capacidad y sobre todo pasión. Si hay algo que le sobra al signo de Aries es la pasión. Si en el 2026, año de fuego, año 1, de grandes inicios, nosotros no aprendemos a confiar en nosotros mismos, es como estar un barco a la deriva. Y cada vez que nosotros sentimos o conectamos con esa energía de pérdida, genera frustración. Por eso, en esas áreas de nuestra vida nos va a beneficiar mucho Júpiter. El 2026 es un año donde Júpiter ingresa a Leo y empieza a abrir las brasas de los leones. Grandes personas, grandes personalidades de signo Leo, ascendentes en Aries y signo Sagitario son los que van a estar marcando la pauta de crecimiento. A Leo le corresponde crecer y brillar mucho en el 2026. ¿Cuál es la situación de vida que en este momento te conflictúa más? ¿Cuál es esa situación que en este momento sientes como fracaso? Ahí, justamente en ese punto donde no has podido brillar, el 2026 nos dice que es un año excelente para poder iniciar, comenzar cosas que nosotros habíamos dejado pendientes. Es un año de iniciar. 2026, año del caballo, año de fuego, Saturno, Neptuno marcan la pauta en el signo de Aries. No es momento de dormir. El reloj despertó, ahora es momento de wake up. La vida nos dice despertemos de la ensoñación y que los sueños neptunianos en Piscis ya terminaron. Ahora es momento de verlos materializar en nuestra existencia y no que se queden únicamente como sueños. 2026 nos espera para cada uno de los signos. ¿Cuáles son las perspectivas? Las vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los mejores mensajes que van a estar impactando a nivel personal, profesional, a nivel vocacional para cada uno de los signos? Aquí lo vamos a trabajar. Un 2026 nos espera. Bienvenido, caballo de fuego. Bien, vamos a empezar como es la dinámica para cada uno de los signos, dándole la bienvenida a este gran año 2026 que nos pide mucha fuerza, que nos pide mucho inicio. Tenemos algunas sentadas típicas que es lo más representativo que vamos a tener en este año 2026, algunas líneas que nos pide Saturno, Neptuno en el signo de Aries. Al mismo tiempo vamos a tener el gran desafío, por ejemplo, del tránsito de Quirón que termina su fase en Aries y va a hacer su retorno en el signo de Tauro. Vamos a ir viendo signo a signo qué es lo que nos trae para cada uno de nosotros este caballo de fuego y cómo nosotros lo podemos vivir de una manera más energética y siendo conscientes de qué va a estar a la mano para nosotros en este nuevo ciclo. Vamos a empezar con esta dinámica para cada uno de los signos, pero la pauta la vamos a tener en relación a signo ascendente. Entonces, de preferencia, siempre va a ser mucho mejor que escuchemos, en este caso, el signo ascendente y de ahí podamos tener una guía para ir representando los demás signos del zodiaco. Esta referencia, esto nos va a ayudar a trabajar un poquito más con la energía que vamos a tener disponibles y siendo como más conscientes de hacia dónde nosotros podemos hacer una migración y hacia dónde nosotros podemos explorar todo lo que nos está ofreciendo en este 2026. Tengamos en cuenta
Por ejemplo, para todos los que son de signo Aries, ascendentes en Aries, y también a las personas que tienen mucha actividad en este signo, qué es lo que se les va a estar pidiendo en relación a. Entonces creo que ahí es una de la forma que en la manera en la que nosotros podemos estar un poco más alineados con esta energía de elemento fuego, y sobre todo lo más interesante es cómo se va a estar marcando y cuál es la pauta principal que da para cada uno de los signos del zodiaco. Tenemos también como desafío las partes astrológicas de los nuevos, en este caso, los nuevos eclipses que se van a estar formando justamente en esa línea también para entrar más como en vigor acerca de todos estos temas. Vamos a mirar entonces cuáles son los desafíos que ofrece y cuál es la energía más predominante que tenemos para este caballo y para este análisis que nosotros vamos a relacionar. Por ejemplo, vamos a dar el inicio, Prospectivas 2026 para el signo de Aries. El 2026 para todos los arianos, claro, es una entrada que le pide a Aries tener mucha elegancia, es un año que le pide a Aries estar como muy enfocado en todas las cosas que ustedes deseen realizar, es un año también que le pide mucha estructura, es un año de crecer de manera sólida, casi siempre los años cuando nos acompaña uno de los planetas que tiene más estructura, en este caso Saturno. Pues esa visita que van a tener ustedes durante todo el 2026 le ofrece a Aries un año de mucha responsabilidad, de muchos retos. Quizás es el año, uno de los signos que va a estar siendo muy movido a asumir responsabilidades. Casi siempre la visita de Saturno en el signo de Aries los pone en una nueva perspectiva frente a la vida en cuanto a asumir responsabilidades que antes o no se habían animado o no habían querido hacerlo por distintas fuentes o por distintas formas. El 2026 se presenta para Aries con retos acerca de su propia autoridad. Entonces, son un signo que van a tener a la mano, por ejemplo, toda la gran capacidad acerca de Saturno que le pide exigencia. También va a ser un año donde van a tener la entrada de Mercurio en Capricornio, justo el 1 de enero entra Mercurio en Capricornio, haciendo un nuevo análisis acerca de hacia dónde migrar y mirar otras posibilidades y asumir riesgos. Creo que si hay un signo que tiene que asumir más riesgos en el 2026 son los Aries. Están siendo llamados a tener retos, están siendo llamados a estar más conectados con su propia espiritualidad. Neptuno, que es el signo que rige la espiritualidad, va a estar durante todo el 2026 para los ascendentes, soles y lunas en Aries. Esta capacidad astrológica pues les va a permitir a ustedes crecer mucho y desarrollar una confianza y una intuición y una fe que quizás por ahí es donde Mercurio está marcando la pauta para iniciar grandes proyectos en la casa 10. Van a tener de entrada a Venus y van a tener el Sol, de manera tal que el Star Point de esta Venus Star Point el 6 de enero también va a estar brillando para todos los Aries en la casa del éxito. Es un año donde invita la energía al 2026 para que Aries se abra mucho más a todas las posibilidades laborales, que asuma la responsabilidad de su propia empresa. Entonces, observemos cómo Saturno, Neptuno, de la mano con Mercurio, invita a Aries en este 2026 para que tenga mayor autenticidad y eso le permita crecer de manera independiente. Creo que si aprovechan la energía de Saturno durante todo el año, pues van a conseguir grandes cimientos para lo que va a ser los próximos 28, 29 años hasta que Saturno regrese nuevamente en Aries. Es un signo que galopa, es un signo de elemento fuego, es un año que le hace juego a ese fuego que ustedes tienen, a esa chispa y a esa pasión. Aries es un signo que va a tener que asumir grandes responsabilidades en el 2026, empezando por ellos mismos, empezando por aprender a arriesgar en lugares o en zonas poco seguras, pero que la vida les invita a tener ese punto de arriesguese que vale la pena, asumir los nuevos retos. La luna negra va a estar transitando para Aries durante los próximos 9 meses hasta octubre, noviembre en la zona Sagitario y esto se corresponde en la casa 9. Le está diciendo también a Aries que es un 2026
para saber apostar mucho más en los temas intelectuales. Es un año que le pide también con mucha pasión. Observemos cómo la luna negra también al estar en un signo de elemento fuego, como lo es Sagitario, muy sincrónico de la mano con el caballo de fuego, que es un 2026 para iniciar, le pide pasión en lo que están haciendo. Es un año donde Aries va a tener la oportunidad de crecer a través de su propia personalidad, a través de su propio nombre, a través de su propia estructura del yo y darle valor. Urano lo van a tener en la casa 3. Todo el paso de Urano en la casa 3 para Aries, pues también le pide que utilice la tecnología y las nuevas formas de ver el mundo. Aries es un signo que el 2026 le va a estar marcando las pautas para arriesgar no solamente en el performance que puedan tener, sino también aprender a utilizar de una manera muy profesional todas las tecnologías que se puedan en pro de comunicar, aprender y enseñanza. Tal parece que si Aries tiene una misión tan grande y una misión tan colectiva junto con Neptuno en su signo, es el mejor momento en el que ustedes también puedan hacer uso de su propia tecnología, de su propia voz, que es lo que pide también Urano en Géminis en la casa 3. Esa zona 3 va a estar muy contenida y va a estar muy trabajada en los temas actuales. Entonces, Aries necesita documentarse durante el 2026. Aries requiere también de utilizar nuevas estrategias. Nótese que en la casa 3 nosotros desarrollamos estrategias novedosas. El loco del zodiaco, que es Urano, para todo el 2026 estará acompañando a Aries, soles, lunas y ascendentes, atreverse a creer más en su propia locura. No hay que subestimar las ideas, Aries. El 2026 es un año que le pide arriesgar a través de esas nuevas ideas que pueden llegar a sonar como una locura para los demás, para los cercanos, pero que esas grandes locuras te van a traer muy buenos resultados, por lo menos muy buena perspectiva en cuanto a la relación y a la forma de pensar que va a tener Aries el 2026, sabiendo que Urano va a estar transitando todo lo que es Géminis en la casa 3. La casa 4, los temas familiares y los temas de las nuevas relaciones. Tal parece que para ascendentes en Aries, soles en Aries, lunas en Aries, el 2026 les ofrece relacionarse de una manera distinta, más fogosa. El planeta de la abundancia y el planeta de las grandes oportunidades ingresa en el 2026 para Aries en la zona del noviazgo, en la zona de las relaciones, en la zona de la sexualidad, en la zona donde nosotros nos sentimos únicos, auténticos. Ese paso de Júpiter de Cáncer al signo de Leo va a favorecer durante todo el 2026 a los Aries para que se atrevan a creer nuevamente en el amor. Las oportunidades de fuego están muy ávidas para Aries, entonces es un año donde deben aprovechar no solamente la relación colectiva, la relación de estudio, la relación profesional, sino que también es un año donde le van a pedir a Aries atreverse a arriesgar en temas de amor. Los tres signos de elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, están mancomunados para trabajar en un propósito único de aprender a desarrollar y a confiar más en ustedes mismos. Esa pasión y esa chispa que ustedes venían pidiendo en sentido del amor es lo que va a estar acompañando todo este trasegar del 2026. Oportunidades de eclipses que ustedes van a tener. Aries va a recibir los eclipses en la casa 12 y en la casa 6 y los próximos eclipses los va a recibir en la casa 11 y en la casa 5. ¿Qué quiere decir estos eclipses? Que tal parece que la vida les va a conectar mucho con la relación de lo que ustedes puedan transformar en sentido colectivo y aprender a diluir quizás su personalidad, las cosas que ustedes traen y todo ese año fuego, que ustedes son el signo que más lo va a sentir, Aries, poderlo llevar también con un sentido más comunal y un sentido de pertenencia hacia la afuera. Poder migrar también todas las ideas que ustedes tengan en relación de pasión, estudio, concentración. Es como si la vida los invitara a un recorrido a través de los otros, a través de los grupos y el colectivo, para aprovechar toda esa energía que el 2026 trae. Los temas de salud, ¿cuáles son las partes donde Aries necesita cuidar mucho? Debemos tener en cuenta que Quirón, el asteroide que nos habla de asuntos pendientes con la materia, va a hacer en el 2026 un ingreso al signo de Tauro.
Esto corresponde para Aries ocuparse mucho a través de partes de ustedes, partes del cuerpo que ustedes ya saben y conocen de años atrás que están pendientes. Por lo general, cuando tenemos a Saturno tan cerquita de nosotros como lo es el ascendente, es un año donde vale la pena cuidar mucho la parte ósea, es un año también donde vale la pena no arriesgar, pero con las medidas de precaución necesarias. Recordemos también que ustedes son el signo de la fuerza, el signo del poder, y en este caso este 2026 los va a invitar a asumir retos y, ¿por qué no?, ciertos peligros también en actividades físicas que ustedes puedan desarrollar. Marte, que es su planeta regente, abre el 2026 para Aries exaltado, en una posición casi que conjunción perfecta con el Sol en la casa 10. Esto los está invitando a asumir y a subir la montaña. Entonces Aries va a ser un signo que posiblemente dentro de ese arriesgar del 2026, pues también estén haciendo algunas locuras o estén haciendo algunos retos con ellos mismos, que no está mal, pero la vida sí les invita a tener mesura, cuidar mucho los excesos también. Es un año donde Júpiter en la casa 5 puede llegar a alterar un poco los excesos y esto generar algunos temas en deficiencia o temas importantes acerca de la salud en relación a la parte digestiva. Eso es importante tenerlo en cuenta. En conclusión, para Aries es un año que lo invita a reflexionar mucho a cuál es el lugar que tú ocupas en este planeta, cuál es el lugar y cómo quieres que los demás te reconozcan y te vean a ti mismo. Creo que el reto más grande está en ti, el reto de mayor potencia lo tienes tú. Las personas de signo Aries, ascendentes y Luna van a tener un 2026 donde la vida les va a mostrar muchas oportunidades, sobre todo después de mayo, cuando ya estemos más próximos a recibir Júpiter en Leo, es donde más apertura y donde más capacidad de expansión van a tener. Requieren de utilizar mucho la tecnología de su propia voz y de explorar nuevas tendencias. Y la mejor manera que puede venir este 2026 o de lo que puede realizar un Aries es siendo consciente que debe abrirse a más gente. Plutón también en Acuario le va a pedir a Aries este año que disuelva aquellas relaciones o aquellas amistades que no aportan o que sencillamente no se siente tan cómodo para él. Es un año de bastantes retos, de asumirse y de crecer. Crecer con manera responsable, crecer de manera estratégica, crecer de manera longeva y ser conscientes que ustedes son los que están a la cabeza. El signo Aries es el signo que va a estar más contenido y quizás es el signo que le corresponde asumir las riendas del caballo de fuego, dado que este caballo pide precipitarse, pide también hacer cosas más fuera de lo común. Creo que esta partecita que van a tener ustedes es lo más representativo y sobre todo en aras de poder tener mayor control quizás dentro de lo que ustedes quieran hacer. Es un año que les va a permitir ser muy únicos en lo que ustedes también vayan a realizar. Ahí es donde van a encontrar grandes propósitos y grandes descubrimientos en ustedes mismos. Tauro, la energía para Tauro. ¿Cuál es la energía que va a tener en este caso el signo de Tauro? Esta información aplica para Tauros, ascendente o soles o personas que también hayan nacido con la luna en el signo de Tauro. Tauro es un año donde evidentemente lo que más va a estar a flor de piel es lo que pasa el 6 de enero. Ustedes reciben el año con una Venus Star Point. Venus es tu planeta regente, Tauro. Si Venus va a estar haciendo una conjunción con el Sol, o lo que comúnmente se llama una de las estaciones de Venus Star Point, el 2026 le pide a Tauro innovar. Necesitas innovar. Urano ya acaba de hacer su tarea sobre ustedes, lleva 6 años, 7 años, pero el 2026 el universo a través de los movimientos planetarios le pide a Tauro incorporar nuevas tecnologías, nuevas cosas en relación de las finanzas. Es un año que financieramente va a estar muy sube y baja. Cuando Urano gobierna la casa 2, que es donde vas a tener durante todo el 2026 tu mundo financiero, Urano tiende a ser muy volátil.
Urano puede llegar a dar demasiado para Tauro el 2026, como puede llegar a restringir demasiado. ¿Cuál es la clave y cuál es la estrategia que necesitas tú, Tauro, ascendente Sol, si estás escuchando este mensaje? Ser conscientes que tu planeta regente, Venus, el día 6 de enero, hace una posición astrológica a 16 grados de Capricornio, que usualmente en la astrología se conoce como una Venus Star Point. Ese propósito y ese encuentro solar está marcando un periodo de 9 meses para Tauro en el 2026. 9 meses donde ustedes necesitan apalancarse obligatoriamente de nuevas formas de ver la vida, ir un poco más allá, arriesgar un poco más. Es un año que los invita también a salir un poquitico de lo conocido, Tauro. Hay que salir, hay que arriesgar. Es un año uno que tiene una invitación clara para Tauro en decirle: necesitamos incorporar nuevas herramientas y dentro de esas herramientas está todo lo tecnológico. Si Urano está gobernando tus finanzas en el 2026, Tauro, recuerda que Urano es enemigo de todo lo antiguo. Urano te va a pedir innovación, Urano te va a pedir cambio, Urano te va a pedir en el punto que seas más estratégico. Urano te pide que haya más tecnología. Tienes que detenerte en este momento, Tauro, ascendente, soles y luna, y ser más conscientes de cómo puedo llevar esto a otro nivel, de cómo puedo elevar todo lo que estamos haciendo a una estrategia mayor. De otra parte, vamos a tener un huracán, un uranazo pasando por la casa 2, que puede llegar a trabar ciertos temas económicos o ciertos planes que puedas haber realizado. Urano en Géminis es una gran ayuda para Tauro, pero todos aquellos Tauros que no estén trabajando con la tecnología pueden llegar a quedar obsoletos, pueden llegar a quedar en la última fila. Entonces Tauro utiliza la energía del caballo de fuego año uno para toda esa chispa que tú tienes y toda esa energía la puedas proyectar a nivel profesional. Por eso Plutón lo vas a tener durante todo el 2026 en la casa 10 con fines profesionales. Es el 2026 donde el universo le está diciendo: Tauro, necesitamos incorporar nuevas cosas. Hay un volcán en la casa 10. Si Plutón rige los cambios drásticos, si Plutón es el Big Bang o la manifestación del mismísimo Big Bang, nos está pidiendo que hay que fragmentarnos y hacer menos, pero con más estrategia, Tauro. Ya no es como antes, ya no es una época de hacer con demasiado y con poca estrategia. Entonces necesitas intercambiar toda esta energía que viene para Tauro. Saturno y Neptuno entrando a la casa 12. Allí estarán durante todo el 2026. Si tú eres de signo Tauro, ascendente en Tauro o luna en Tauro, debes ser muy consciente con lo que tienes en tu cabeza. Todo el 2026 vas a tener a Saturno, el Señor de los Anillos, en el inconsciente. Tener a Saturno en la casa 12 es un año donde Saturno nos pide ser más responsables con todas aquellas experiencias que no has podido soltar. Mi querido Tauro, es un 2026 que te exige demasiado a nivel intelectual por Urano en la casa 2, pero también Saturno te está pidiendo que trabajes todas aquellas creencias limitantes, situaciones del pasado que no se han podido superar. Quirón. Quirón es el gran protagonista de tu año 2026. Después de unos largas décadas, llega Quirón a tu signo, Tauro. Es un año también donde podemos ser muy resilientes. Si tú eres ascendente en Tauro, Sol o Luna, debes ser consciente que el 2026 trae también retos acerca de la salud, acerca de los dolores, acerca de cómo tú interpretas y cuál es el significado que le das a la palabra dolor. Claramente el 2026 o el fuego del año de caballo de fuego, año uno, te va a pedir a Tauro cuentas, le va a pedir temas que a lo mejor hicimos en el pasado. Es el mejor momento para ser resiliente, Tauro. Hay que aprovechar todas las energías que el universo te va a presentar en este 2026, sobre todo aquellas experiencias quironianas, experiencias donde hubo dolor, experiencias donde hubo traumatismo, experiencias que en el pasado fueron grandes acontecimientos en tu vida y en este 2026 el universo te las pone de frente, te las pone a ti.
Quirón entrando al signo de Tauro no va a ser cualquier cosa. Es uno de los retos más grandes. Todavía tienes tiempo porque esto va a pasar a mayo, junio, cuando tengamos este tránsito de Quirón en Tauro. Responsabilidades, claro, aprender a asumirse, porque Quirón también es la maestría de poder aprender acerca de los traumas, acerca de las cosas difíciles de la vida. Conclusión, si tú miras de manera sublime y de manera responsable a Quirón, te va a dar también la fuerza del centauro que se necesita para a través de todas esas experiencias poder obtener nuevas cosas en tu vida. Quirón premia, Quirón también nos premia, pero Quirón nos premia y nos exige al mismo tiempo que aprendamos a sublimar o aprendamos a llevar a otras instancias los puntos de dolor. Júpiter va a estar en la casa 4. Entre la casa 3 y la casa 4 vas a tener a Júpiter. ¿Qué pide Júpiter en la casa 4? Ser un poco más conscientes de cuáles son las formas de mi vida, cuáles son las formas de mi hogar, cuáles son las cosas o las áreas de la vida en relación al hogar y a la familia que yo debo hacer algún tipo de reconciliación. Entonces, Tauro a veces da muchas cosas por sentado. Tauro es un signo que prefiere ser como más fijo y a veces no le cuesta o no le gusta tanto moverse. El caballo de fuego es un caballo inicial, es un caballo uno que le pide a Tauro casi que volverse un jinete, dejar de ser toros, dejar de ser vacas para quedarnos en el pasto, dejar de pastar un poquito para abrirse a la aventura de nuevas cosas. Un año muy exigente y que si lo saben aprovechar los primeros 9 meses, Venus Star Point en la casa 9 va a traer grandes recompensas. ¿Dónde es donde más fragmentación? ¿En qué lugar van a tener mayor fragmentación? En la parte profesional. Tal parece, Tauro, que hay más, tal parece que hay más cosas que tú puedes dar, pero no las has visto o de pronto no has querido verlas, de pronto a profundidad o como se espera para Tauro. Creo que es un año donde le va a permitir volverse muy digital también a través de las finanzas, claro, siempre y cuando se aproveche esta energía. Vamos a mirar perspectivas 2026 para el signo de Géminis. ¿Cómo se acomodan las energías para Géminis? Si eres ascendente, en este caso, o tienes la luna en Géminis, o eres de signo Géminis. Géminis, un año que exige a Géminis dar más. Es un año que le pide a Géminis conectar mucho más a través del pensamiento. Es un año que le va a pedir a Géminis crecer, claro, es un año de mucho crecimiento y hay dos planetas que van a estar favoreciendo todo el 2026 para Géminis. Esos planetas son Plutón y Urano. Plutón y Urano se caracterizan por ser dos planetas transpersonales cuyo propósito y cuya función va a ser llevar la voz, la comunicación y la capacidad que tiene Géminis de escriba a otros niveles. Géminis es un año de mucho aprendizaje, es un año de aprender, es un año de arriesgar y es un año también de hacer muchas cosas de manera colectiva. Observemos cómo Saturno y Neptuno van a estar durante todo el 2026 para Géminis en su casa 11, la casa de los grupos, la casa de los liderazgos, la casa de poder comunicar algo. Si tienes a Saturno en la casa 11, hay un punto de exigencia a través de la palabra, a través del conocimiento y a través de todo lo que ha sido la experiencia y las nuevas maneras de vivir la espiritualidad. Neptuno va a estar de la mano en tu casa 11. Eso quiere decir que Sol es Géminis, ascendentes o personas que tengan la luna en Géminis van a estar durante todo el 2026 expuestos a la parte pública o expuestos a la parte de grupos. Hay que aprovechar todas esas zonas de oportunidad para generar un punto de aprendizaje. Es lo que la vida insistentemente le está pidiendo a un ascendente Sol Luna Géminis. Plutón, de otra parte, lo van a tener en la casa 9, fragmentando todas aquellas creencias y dando al mismo tiempo oportunidades de nuevas visiones, de nuevos viajes y, ¿por qué no decirlo? Plutón en la casa 9 también se encarga de descubrir, desmantelar el verdadero gurú que habita dentro de cada uno de ustedes, Géminis. Entonces, en medio de tantas novedades y en medio de tanto arriesgar, y en medio de ser un año tan,
energéticamente abierto, claro, hay que cuidar mucho el sistema nervioso. Es un año también de mucha exigencia neuronal. Es un año también que le pide a Géminis poco descanso, ser más estratégico, pero también van a haber muchas situaciones que resolver Géminis de un momento a otro. La fuerza de Urano y la energía de Plutón en un aspecto trígono, pues Géminis, claramente la vida te va a pedir a través de esto solucionar temas casi que de ya para allá. Entonces ahí puede haber cierto nerviosismo, ahí puede existir ciertas relaciones por ahí un poquitico difíciles y hay una gran noticia para Géminis. La Venus Star Point que va a marcar la pauta de los próximos 9 meses en el 2026, a ustedes les va a corresponder en la casa 8. Tal parece que es un año donde ustedes también van a poder depurarse de todas aquellas experiencias negativas o tormentosas o de aquellos momentos de fracaso. También una Venus Star Point directa a 16 grados en Capricornio para ti, Géminis, en la casa 8, pues es el mejor momento para que renazcas como el ave fénix en una economía distinta, en algo diferente. Todavía los primeros 6 meses a través de las finanzas están regidas por Júpiter. Entonces Júpiter termina de enriquecer temas de autovalor, temas de apreciación. Es muy normal que Géminis, ascendentes o lunas empiecen un 2026 siendo muy conscientes de su propia energía, siendo muy conscientes de trabajar su autoestima, siendo muy conscientes también del verdadero valor que yace dentro de todos ustedes. Creo que el aspecto más favorable para ti, ascendentes en Géminis, es la capacidad que tiene Venus de transformar las heridas del ayer, típico en la casa 8, y esto va a marcar una pauta de 9 meses para Géminis durante el 2026. A eso contando que Urano le va a permitir conectar con mucha gente para que a través de todo el conocimiento y a través de otras formas distintas de pensar, ustedes también puedan estar alimentando. Géminis, un año donde también hay mucha autoridad a través de los eclipses. Si vas a tener eclipses en la casa 4 y vas a tener eclipses en la casa 10, el 2026 es un año que le está pidiendo a Géminis mirar otra capacidad de piso, otra capacidad de moverse. Entonces, casi siempre que tenemos eclipses en esta zona, eje 4 y eje 10, pues la vida nos saca de algún lugar, nos saca de un sitio conocido y nos pone en otro lugar. Entonces también la movilización, los viajes también va a ser muy replicado para Géminis. Hay un área que va a estar muy abierto para Géminis y es el poder comprender temas o aterrizar cosas que antes le había costado mucho trabajo. La entrada de Júpiter en Leo en la casa 3 va a hacer que Géminis pueda ampliar y tener, llega el planeta más grande que es Júpiter del sistema solar, lo más abundante que tenemos a tu casa, Géminis, que es la casa 3. Cuando llega ese Géminis, cuando llega ese Júpiter a Géminis en la casa 3, es tener las herramientas y la estrategia para poder hacer lo que años atrás costó trabajo. Creo que es un año donde el caballo de fuego, año 1, le está pidiendo a Géminis ir a la cabeza y ser más auténtico con todo lo que ustedes han venido haciendo. Es un año de retos, es un año de viajes, es un año de movimientos repentinos, que es casi siempre lo que ofrece Urano entrando en este signo y lo van a tener de lleno durante todo el 2026, además apalancado por Plutón. Este punto estratégico le está brindando oportunidad para crecer a través de lo que ustedes habían visto o soñado o creído en el pasado como algo imposible. Creo que es un año que deben aprovechar, es un año fulminante y ustedes, Géminis, ascendentes, soles, lunas, ustedes son los que abren el 2026 porque muy el 1 de enero, Mercurio, que es tu planeta regente, va a estar en el grado 0 de Capricornio, dando la pauta que es un año de mucha estrategia. El año 1 no solamente es de iniciar, el año 1 también es un año de pensar, es un año del mago y es un año que nos lleva a utilizar las herramientas Géminis que tú ya tienes en la mano para poder crecer. Muy favorable las energías que van a tener para este 2026. Además, con la presencia de Plutón, casi siempre podemos decir que las expectativas o se cumplen o se cumplen. Vamos a mirar los crustáceos del zodiaco. Cáncer de ascendente, cáncer de sol, o si de pronto tienes, en este caso,
a Cáncer de luna o naciste con la luna en Cáncer. Cáncer, el 2026 lo empiezas con mejores alternativas que el año pasado, 2025. Entonces, ¿qué pasa con Cáncer? Cáncer inició un 2025 muy retado porque Marte fue el que abrió el 2025, además retrógrado en Cáncer, y esto pasó a inicios del 2025. Este año, 2026, ya no tienes a Marte en tu signo. Eso libera una gran carga y libera una gran responsabilidad. Ahora Marte llega a su exaltación, que es en Capricornio, y esto te va a pedir alcanzar metas. Entonces, Cáncer, este 2026, lo primero que te está marcando los tránsitos astrológicos es que hay la posibilidad de llegar a la cima, que va a ser un año de poder aterrizar muchas cosas que quedaron inconclusas, incluso en el 2024 y 2025. Todos aquellos pedacitos, todas aquellas fragmentaciones que quedaron rotas en 24 y 25, el 2026 premia mucho a Cáncer. Júpiter está de salida. Júpiter va a estar los últimos 6 meses en tu signo Cáncer, haciendo que la conciencia y haciendo que la capacidad de crecer de adentro hacia afuera esté en tus manos. Entonces, Cáncer, también es un año que la vida te pide desarrollar esa fe. ¿Por qué dudo? ¿Por qué dudo tanto? Es quizás lo que pregunta Júpiter en tu signo a inicios del 2026. ¿Por qué dudas de tus propias capacidades? Ahí es donde pide fuerza, pide fe, pide entusiasmo también. Es un año muy retador porque Saturno y Neptuno van a estar en la casa 10, en el signo de Aries, y esto para Cáncer se vuelve todo un reto profesional. Si eres aplicado Cáncer, si vienes con una estrategia, si tú eres de los que te levantas temprano, Saturno ahí en la casa 10 va a estar todo el 2026 apalancando la exigencia. Esto tiene algo de bueno. Saturno es un planeta que le encanta estar en la casa 10. Por lo general, cuando Saturno está en la casa 10, es un año de mucho crecer, es un año de mucha prosperidad y sobre todo crecer en firme. A Saturno le gustan las cosas largas, las cosas duraderas y las cosas que a futuro sean sostenibles. Si vas a tener a Saturno en la casa 10, aprovéchalo. Aprovéchalo, hazte amiga de Saturno, hazte amigo de Saturno si tú eres de signo Cáncer. ¿Eso qué quiere decir? Ahínco, disciplina, estrategia, constancia, no quitar el dedo del renglón, Aries, no desfallecer a la primera. Eso es lo que te está diciendo Saturno en Aries para Cáncer. Hay que ser perseverantes. Es un año también donde le está diciendo que algunas cosas ya no van más. Es lo que también suele hacer Saturno y Neptuno en la casa 10, porque ahí va a estar trabajando mucho en temas que nos dice Saturno, date cuenta que esto ya no se puede, ya no funciona, ya no se hace de esa manera. A lo mejor es donde necesitas refrescar. Por eso vas a tener también la presencia de todo el 2026 a Urano en tu casa 12, limpiando y barriendo todas aquellas experiencias negativas y sacando cosas del ayer. ¿Cuántos dolores vienes cargando de cuántos años hacia atrás? Cáncer, cuántos lamentos. Ahí vas a tener a Urano que sirve para dos cosas. O nos termina de enloquecer, Urano en la casa 12, o nos brinda una solución actual y nos brinda algo que nos va a servir para la vida. Permítete, Cáncer, soltar este 2026 todas aquellas ataduras que llegas y vienes cargando desde el 2024 y 2025. Si no haces esa limpia, que es lo que te está pidiendo Plutón en la casa 8, hacer todo ese reciclaje de cosas que ya para qué las cargas ya no funcionan, todo eso te va a permitir florecer. Una excelente noticia para Cáncer, ascendentes, lunas en Cáncer, el planeta majestuoso, el famoso Júpiter, el tío rico que nos gusta a todos, llega a tu casa 2, a la casa de las finanzas, a la casa de las alegrías. Además lo va a estar haciendo en un aspecto muy favorable con Saturno. Esto quiere decir, Cáncer, que el 2026 te va a premiar a través del esfuerzo, a través de tu trabajo. Y las arcas de la economía, que es la casa 2, va a estar rugiendo como un león, aunque tú seas de signo Cáncer, ascendente Luna Cáncer. Júpiter va a estar muy bien puesto en Leo diciendo, aquí está. Aquí está la cosecha de lo que se trabajó, no solamente del 2026, sino de la recompensa a por lo menos
los últimos 6 años, desde la última vez que Júpiter estuvo en Aries. Entonces, es una noticia muy buena donde la debes aprovechar en temas de construcción y de familia. ¿Cuál es una de las áreas más retadas que vas a tener? Los eclipses. Entonces, algunos viajes y algunos tránsitos que debas realizar de la 3 a la 9. Por lo general, donde se van a realizar los eclipses, ahí es donde Cáncer va a necesitar explorar e ir mucho más allá. Los otros eclipses, en este caso, se van a dar en Leo y en Acuario. ¿Qué pasa cuando tengamos eclipses en Leo y en Acuario para ti, Cáncer? Pues va a ser un momento también de migrar y soltar relaciones que ya no van. Entonces, Cáncer es un año 2026 donde la vida te quiere sorprender con las cosas de crecimiento, con las cosas de autoayuda, y es un año donde vas a poder triunfar, sobre todo en temas de recursos y amor propio. Júpiter no solamente se encarga en la casa 2 de dar economía, también se relaciona mucho con la capacidad de sentirme pleno, de sentirme lleno. Casi siempre el verdadero Júpiter en Cáncer se logra sentir después de que sale, después de que ya abandona ese lugar para ustedes. Entonces, distinto, diferente que lo puedan hacer. Felicitaciones también para Cáncer porque le espera un excelente 2026. Vámonos para Leo. ¿Qué pasa con Leo? ¿Cuáles son las expectativas leoninas que vamos a poder tener en este caso? Si eres de signo Leo, ascendente en Leo o eres de los que tiene la luna en Leo. Bueno, hay mucho que hablar de Leo. Leo es un signo que para el 2026 va a recibir la visita de Júpiter que no lo hacía durante 12 años. Esto promete para Leo una gran sensación de entusiasmo, que es casi siempre lo que da Júpiter cuando va pasando por nuestro ascendente. Uno de los eventos más astrológicos que va a funcionar o que va a sentir Leo como afín con ellos, pues es la capacidad de crecer, la capacidad de ser abundante, la capacidad de conectarse con las cosas que antes parecían todo un reto poderlas hacer. Júpiter le va a permitir a Leo verdaderamente conectar con su fuerza, con su elegancia y con la capacidad de crecimiento a nivel exterior. Es un año donde Urano le va a pedir muchísimo a Leo innovar a través de otras filosofías y a través del futuro. Leo es un signo que está siendo llamado a lanzar algo. ¿Qué te gustaría lanzar, Leo? Eso es bueno que lo piense, Leo. Algo que tenga que ver con su personalidad, algo que tenga que ver con su performance. Es un excelente año 2026 para que Leo diga, mira, aquí estoy. Yo soy esto o me identifico con esto o parte de mi esencia está aquí. Parte de mi esencia es esto o quiero mostrarle esto al mundo. Es un año también donde Saturno y Neptuno van a estar transitando toda la casa 9 para Leo. Año de estudio, año de aprendizaje, un año de ser más sabios. Esto es importante para Leo. Es un año de sabiduría. Va a tener los dos planetas, Saturno y Júpiter, de tu lado. Saturno va a estar trabajando en nuevas estructuras mentales a través de tu cabeza en la casa 9 y Júpiter lo único que va a hacer es integrarlo, integrar todo ese nuevo conocimiento para seguir creciendo y llegar a otros lugares. Es un año de ser sabio, es un año de desarrollar mucha inteligencia, mucha capacidad de sabiduría y sobre todo poderla compartir, que es lo que te va a pedir Urano en la casa 11 con un colectivo. Plutón va a estar en la casa 7 en este caso. Si tú ya sabes que tienes a Plutón en la casa 7 durante todo el 2026, pues Leo, no amañarnos mucho con las relaciones. Tal vez conozcamos mucha gente, Urano te dé la oportunidad de que muchas o nuevas personas en este 2026 lleguen a tu vida, pero Plutón claramente se va a encargar de diluir, de fragmentar todas aquellas relaciones que todavía o no suman o viceversa, o tú no les sumas a ello. Creo que esos nodos que se van a terminar de dar en este caso, para los primeros eclipses que ofrece en marzo de 2026, son las primeras tocaditas del cambio y de lo que se debe soltar. El reto más grande que va a tener Leo son los próximos eclipses del 2025 que ahora los nodos empiezan a cambiar. El nodo sur sale de Virgo y se pone en Leo, pidiéndole a Leo que suelte viejos colmillos, viejas muelas, viejas formas de ser, viejas partes de ustedes que ya están caducas o que ya valdría la pena para Leo soltar, no solamente
partes de ustedes, sino que junto con ello, aceptar nuevas relaciones, aceptar nuevos vínculos, aceptar otras personas que llegan a tu vida. Y tal parece que hay un ajuste de cuentas en el 2026 donde evidentemente el nodo va a soltar y va a decir hay relaciones que ya no pasan, hay relaciones que ya no construyen. Recordemos que es un año 2026 que exige pasión, exige fuerza, exige caballo, exige año uno y también exige aprender a vencer aquellos obstáculos que antes o años anteriores nos había costado mucho trabajo hacerlo. Creo que es un año bastante retador, bastante figurativo y publicar la herida más grande le va a servir muchísimo a Leo. Quirón va a estar transitando en Tauro para Leo en su casa 10. Momento de hacer visible aquellas experiencias traumáticas y a través de eso generar un punto de referencia para el otro. Entonces observa cómo Júpiter al pasar por Leo le da la capacidad de poder brillar y de expandir todo el conocimiento que van a adquirir en el 2026 y también iniciar una propuesta acerca de cómo han superado las heridas o cómo han superado los traumas del ayer. Creo que es un 2026 donde ustedes van a poder ir más a la cabeza como les gusta y quizás esta parte de ser figurativos más por una razón en misión de vida y de una manera resiliente para Leo. Venus Star Point va a estar trabajando mucho en la zona 6, es decir, que los 9 meses en este caso, para Leo, ascendentes o lunas, pues Venus Star Point va a marcar la pauta de inicio de un crecimiento laboral, de un crecimiento y de también una cosecha de lo que han venido realizando años atrás. Tener una Venus Star Point en Capricornio a 16 grados en la casa 6 es de las mejores cosas que le puede pasar a un león, dado que es la manera de haber llegado a la cúspide y cumplir metas. Esto en relación porque el astro que rige a Leo es el Sol. Acompañado el 6 de enero con Venus Star Point a 16 grados, les va a servir también como entusiasmo de poder afrontar el 2026 con mucha garra, con mucho recurso y teniendo con qué, que es lo importante, ¿no? Las metas en este planeta se cumplen con números y eso lo sabe Leo. Virgo. Virgo para el 2026. ¿Cómo se acomodan los planetas si eres de signo Virgo o si eres ascendente en Virgo? O en este caso, si tienes tal vez la luna en el signo de Virgo. Bueno, Virgo recibe un 2026. Cabe aclarar que ustedes también son pioneros. El 1 de enero del 2026, su planeta regente, Mercurio, abre el año en el signo de Capricornio. Aquí lo podemos apreciar en una perfecta conjunción con un asteroide que se llama Juno a los primeros grados de Capricornio y esto corresponde a la casa 5. ¿Qué significa? ¿Qué traduce esto? Virgo, lo peor ya pasó, ya quedó atrás. Este 2026 te liberas de lo que la vida te está diciendo que sueltes, que dejes de ser. Este 2026 la vida te va a dar la oportunidad de poder brillar y de poder iniciar unas metas laborales a través de la pasión. La casa 5 es la casa de las pasiones. Y si Mercurio, que es tu planeta regente, empieza el 2026 en los primeros grados de Capricornio, es supremamente importante para Virgo lo que esté pensando entre 1, 2, 3, 4 y 5 de enero. Esos 6, 5, 6 primeros días de enero, no subestimes tus ideas, porque hay muchas ideas creativas logrables y alcanzables en metas para el 2026. Una Venus Star Point que ustedes la van a tener en la casa 5, premiando la creatividad. Entonces, Virgo, es un año donde tú vas a poder iniciar un proyecto que sea muy tuyo, muy creativo, que te conecte con esa verdadera esencia de lo que quieres mostrarle al mundo, sobre todo a través de la pasión, de lo que te gusta y lo más importante que debes tener en cuenta que sea a largo plazo. Es un año de crecer a largo plazo. Si tienes a Mercurio empezando el año en el signo de la cabra, en la montaña, es empezar a desarrollar toda la estrategia mental, que esto no le queda para nada difícil a Virgo, por el contrario, estás más cerquita de lograr la meta que de no lograrla. Urano lo vas a tener en toda tu casa 10 este 2026, Virgo. ¿Qué está pidiendo? Que hay que actualizarse. Todos aquellos Virgos ascendentes, soles en Virgo, que no estén empleando tecnología en su trabajo, en sus emprendimientos,
El 2026 excluye a los que no y premia a los que sí. ¿De qué lado quieres estar, Virgo? ¿De los que están atrás, de los que están adelante? Tú eliges porque es un año uno, que muchas cosas se van a dar o van a partir de acuerdo a nuestro pensamiento, de acuerdo a la capacidad que nosotros tengamos de utilizar nuestro propio Mercurio. Es un año donde el planeta que más te va a estar acompañando en este trasegar, en este tiempo, va a ser Saturno y Neptuno, que van a estar iniciando una manera distinta de vivir la vida, quizás la maestría más grande. Saturno va a estar en tu casa 8. Hay una cantidad de temas que va a estar depurando para Virgo, hay una cantidad de insights que va a aprender Virgo, también va a ser un signo que va a estar siendo como muy sabio, como muy conocedor de las cosas. Es un año que también le va a permitir mucho a Virgo ver la vida con una perspectiva distinta, entregarse a los procesos diferente. Es un año de mucho crecimiento. Júpiter, que es el planeta de la expansión durante todo o parte del 2026, Virgo lo va a tener en la casa 12, en la casa de los gurús, en la casa de la introspección, en la casa de la psique. ¿Qué puede estar haciendo Júpiter en Leo en la casa 12 para ti, Virgo, durante gran parte del 2026? Ampliando la capacidad de visión y el espectro no solamente intelectual, sino también intuitivo. Es un año donde vale la pena que Virgo arriesgue cosas acerca de su intuición y se lance y le siga el paso y se deje guiar por ese Júpiter en la casa 12 a través de la intuición. ¿Cuál es el olfato que tienes, Virgo, ascendentes y lunas? Hay que aprender a confiar más en el instinto. Quizás eso es lo que está marcando la pauta para ustedes en el éxito con Júpiter en la casa 12. Ver más adentro, confiar más en el adentro y de pronto aterrizarlo como buen signo de tierra en el afuera. Los retos, los primeros eclipses del 2026 van a estar en ustedes, Virgo. La vida todavía pide que terminen de soltar y que terminen de depurar algo que tal parece le hace falta cositas. La ventaja es que la tarea más grande ya la hicieron. Hay que ser muy cuidadosos con los temas fiscales. Si Saturno, que es la auditoría, entra a la casa 8, donde también vemos compromisos compartidos y demás, pues es un año de ponernos muy listos con el tema contable, con el tema de impuestos, con el tema de deudas, a quién debemos si es que esto llega a pasar y estar como muy cuidadosos con esa línea de tiempo para estar al día con aquellas situaciones que se puedan presentar de imprevisto, ¿no? Neptuno a veces cuando está con Saturno de un momento a otro nos trae como esos flechazos o esas representaciones de Saturno allí. Creo que es un año también que va a estar muy gobernado en el amor. Si nos damos cuenta, el día 6 de enero, Venus Star Point le corresponde a Virgo en la casa 5, la casa de los placeres, la casa de los encuentros, anunciando y auspiciando también una muy buena relación con pareja, independientemente que se tenga o no se tenga. Cuando hay una Venus Star Point en la casa 5 para Virgo, pues está mostrando de que la relación más cercana o más íntima que se tiene casi siempre con la pareja, donde nosotros intimamos con el otro, son momentos de un nuevo reset, es como una nueva novela, como un nuevo libro, como algo distinto que la vida le va a decir, cambiemos esta dinámica y ahora hagámoslo distinto, ahora hagámoslo diferente, ahora apostémosle esto al amor. Es también un año donde se le va a favorecer demasiado los vínculos reales, auténticos y lo que sí. No necesariamente es terminar. No le tengan miedo a Plutón en la casa 7. Plutón en la casa 7 muchas veces no corta. Plutón en la casa 7 lo que ayuda es a construir, pero desde la realidad, a construir desde la esencia, a construir desde verdaderamente quién somos tú y yo, cómo podemos aportarnos y cómo podemos crecer juntos, que a Virgo siempre le gusta también estar como en masa, ¿no? Y estarlo llevando de esta manera. Excelente pronóstico también, perspectivas para ustedes los Virgo. Claramente atender temas de salud también lo va a estar haciendo Quirón entre el paso de la casa 8 a la casa 9. Vamos ahora para los signos Libra. Si eres de signo Libra o eres ascendente en Libra o eres una persona que naciste con la luna en Libra, vamos a mirar qué ofrece para Libra este 2026. Pues Libra, muy buenas noticias. Libra es un signo de elemento aire gobernado por el planeta Venus.
Si vamos a hablar de Libra durante todo el 2026, valdría la pena mirar cómo se inicia el año con Venus y qué pasa con Venus, dónde está Venus, cuáles van a ser los movimientos de Venus y todo lo demás. El día 6 de enero, lo que hemos venido marcando para cada uno de los signos, empieza Venus Star Point, que es la relación, la conquista, el coqueteo de Venus con el Sol y que también se alcanza a entrar Marte. Entonces, Libra te ofrece un año donde vas a tener la capacidad durante los primeros 9 meses del año, que eso es muchísimo, imagínense ustedes 9 meses, donde Libra va a poder sentirse pleno, a gusto, cumpliendo las metas, la casa que quiero, cómo la quiero, la pareja, los hijos, si hay pareja, si no hay pareja. Una Venus Star Point para Libra en la casa 4 es un momento de ser arquitectos de su propia vida. Es como si el universo en este año les dijera, ¿qué es lo que quieres hacer? Aquí está la arcilla. ¿Cómo quieres esculpir tu 2026? Todo ese fuego, todo ese año de fuego de caballo va a estar esculpiendo en la casa 4. La casa 4 no solamente es el lugar. La casa 4 es donde nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos queridos, nos sentimos amados. Es un 2026 que le va a permitir a Libra sentirse amado, querido, respetado y sentirse también a gusto. Qué delicia, porque en la casa 4 es, llego a mi casa y me siento cómodo. Todos estos planetas arrancando el 2026 para Libra le dan esa bienvenida y le dice, has trabajado duro, Libra. Hemos depurado personas, se han ido personas de tu vida, los eclipses del 2024, las pérdidas del 24, las pérdidas del 25. El 2026 premia con las personas correctas también, con las relaciones que son auténticas. Y hay un gran paso que trae Saturno en la casa 7 para Libra, sobre todo en Aries. ¿Con quién sí puedo contar? Cuando Saturno llega a la casa 7 no es solamente quitar por quitar. Saturno en el 2026 te va a dar relaciones que se merecen. Saturno en el 2026 le va a ofrecer a Libra la oportunidad de caballo de fuego, año cero o grado cero de Aries, iniciar relaciones auténticas, verdaderas y que tengan un sentido de durar, o sea, que esto sea para largo tiempo. Entonces observemos cómo la casa 5 está gobernada por Plutón durante todo el 2026, empezando nuevas conquistas, nuevos amores, nuevas maneras de enamorarte también tu Libra de la vida. Entonces Libra está como flotando, va a ser como un año 2026 que dice, ve esto tan bueno, yo no pensé tener un año tan así. Déjate sorprender porque Urano también va a estar entrando a la casa 9 y casi siempre que Urano entra a Géminis en la casa 9, pues son años donde hay oportunidades de salir, son años donde hay oportunidades de viaje, son años también donde la vida le está diciendo, mira más allá. En la casa 9 nos atrevemos a pensar y arriesgar un poco más allá. Libra, qué delicia que este año puedas estudiar lo que quieres, hacer lo que quieres, viajar lo que quieres. El gran trígono que vas a tener es Plutón en Acuario, Urano en Géminis, haciendo un repique a todos estos ascendentes Libra, soles y lunas en Libra, facultándoles de lo que tanto se había querido. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo lo viviré? ¿Cuándo será? Es un año de cumplir muchas metas, pero no porque se vayan a empezar hasta ahora en el 2026. Libra ya viene tocado, Libra ya viene haciendo un trabajo bastante largo. La entrada este 2026 del planeta Júpiter, del majestuoso Júpiter, el grande, el planeta grande de la astrología, el más grande en cuanto a masa, el gran protector, ingresa a la casa 11 en Leo, una posición que favorece a todos los ascendentes, soles y lunas en Libra para abrirse al mundo, a las nuevas creencias, nuevas personas, nuevos contactos. La casa de los segundos matrimonios, donde miramos los compromisos después del primero, es una casa importantísima para Libra. Es la casa regida de Acuario y Urano que están haciendo maravillas con ustedes. ¿Por qué no arriesgar? ¿Por qué no atreverse a ir un poco más allá? Tal parece que este caballo de fuego 2026 trae también toda la fuerza y toda la energía para que ustedes lo puedan lograr a través de los nuevos cortes que han hecho.
Observemos cómo la vida premia a Libra por la capacidad de cortar relaciones que ya no son nutritivas. Al mismo tiempo, hay años muy, muy sustanciales, como por ejemplo este, que va a ser un año uno de grandes inicios. Y pues a Libra lo primero que le va a dar son relaciones auténticas, relaciones que sí les gusta y relaciones que los hacen crecer también. Uno de los aspectos más favorables que va a tener Libra, indiscutiblemente, es la entrada de Quirón en la casa 8. Quirón es muy temido en la astrología, pero Libra, nada de qué preocuparse, porque cuando Quirón entra a Tauro en la casa 8 es el momento de limpiarse, es el momento de sanar, es el momento de hallarle la lógica y la sabiduría a todo lo que fueron dolores del ayer. Es otro signo que va a ser muy resiliente en el 2026. Libra, muy, muy buena perspectiva y todo esto lo podemos aducir a un solo evento que ocurrirá el 6 de enero. El 6 de enero, Venus Star Point en tu casa 4 está diciendo que el piso donde estás ahora promete 9 meses adelante, donde claramente la vida te va a premiar y te va a dar muchas cosas ya ganadas. Donde hayan asuntos pendientes, Saturno se va a poner serio, Libra. Saturno cuando llega a la casa 7, por lo menos cuando lo hace en esa casa, es un punto de exaltación para Saturno. Momento de definir temas también de juicios fiscales, legales, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que Saturno está al frente Libra, entonces también va a pedir mucha responsabilidad. Saber decir no cuando hay que decir no y saber decir sí cuando realmente quieres decir sí. Dejar poco a las adivinanzas, Libra. Yo creo que es quizás el mejor consejo que podemos tener con esto que va a pasar de Saturno en Aries en tu casa 7 en conjunción con Neptuno. Vamos a ver las energías para Escorpio. Si eres de ascendente Escorpio, Sol Escorpio o aquellas personas que hayan nacido con la luna en Escorpio. ¿Cómo se presenta este 2026 para el signo del águila? ¿Mm? Escorpio es el signo de la serpiente, del águila, claramente del escorpión, el aguijón. 2026, ¿qué ofrece? Claro, hay que mirar Marte y hay que mirar, en este caso, Plutón. Plutón va a estar gobernando tu casa 4, escorpiones del zodiaco. Algo de lo fijo, algo de lo estable, algo de lo estático, algo de la dinámica del hogar cambia y se transforma este 2026. Se rompen las estructuras de lo seguro. Cuando Plutón está en la casa 4 para Escorpio, le está diciendo, es momento de movilizarnos. No es un año de quedarse quieto, escorpiones. Si eres luna, sol o ascendente, es un año de ser muy dinámico, es un año de atreverse, es un año de arriesgar. Ustedes también los va a tocar mucho el caballo de fuego, porque si Saturno y Neptuno entran a Aries, que es un signo regido por el planeta Marte, tengan en cuenta que a inicios del 2026 ustedes los escorpiones van a tener a Marte en una conjunción con el Sol y con Venus en la casa 3. ¿De qué estoy hecho? ¿Qué estoy pensando? Quizás toda esa reunión, todo ese meeting de estos planetas Mercurio, Juno, Cupido, Venus, Sol, Marte y Vesta en la casa 3 están haciendo una reunión para decir, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Claro, es un año de inicios, pero ¿por dónde voy a comenzar? ¿Qué es lo primero que voy a empezar a hacer? Marte en Capricornio te pide, Escorpio, prioriza. Prioriza las cosas porque hay muchos temas que vas a tener que atender, pero se debe priorizar. ¿Qué empezamos aquí? ¿Qué voy a dejar para después? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué cuento? Marte inicia su carrera 2026 en la casa 3. Paulatinamente irá avanzando a través de todo el zodiaco y todavía le hace falta para llegar a tu signo Escorpio. Muchos de ustedes tuvieron el retorno de su propio planeta Marte este año 2025, entonces casi que están siendo llamados a ir a la cabeza y a correr esa carrera como buen caballo de fuego y vencer los obstáculos o lo que no habían podido hacer. Recordando siempre que Mercurio en la casa 3 para ustedes los Escorpio tiene la pauta en la forma de pensar. Muchas veces, Escorpio, el obstáculo más grande está en tu cabeza. El problema más grande está en tu cabeza. Ojo que ustedes son un signo muy emocional. Ustedes son el signo también de la fragmentación, todo o nada. Y hay que aprender las tintas medias.
Por eso Júpiter, que es el planeta vasto, el planeta de la elegancia, el planeta que también da a conocer, entra a Leo ampliando la casa 10 en el 2026 para todos los Escorpio. Momento también de poderle mostrar al mundo y poder hacer cosas con los demás. Cuando Júpiter llega a Leo, a la casa 10, es el mejor año donde ustedes, los Escorpio ascendentes y Luna, pueden mostrar su obra de arte. ¿Qué han venido trabajando los últimos 12 años? ¿Qué han venido haciendo ustedes los últimos 12 años? Que ahora es el momento donde la vida les pide mostrar todo esto al frente, sacar todo esto que ustedes tienen y llevarlo a cabo, compartirlo con la humanidad. Ahí es donde Júpiter va a empezar a premiar a gran parte de los escorpiones en el 2026. Mucha fuerza y mucho compromiso. Saturno va a estar todo el año transitando la casa 6, el gran auditor, trabajo constante, disciplina, arqueometrizar. Ahí está Saturno en la casa 6, vigilante para muchos escorpiones. ¿Cómo lo estás haciendo? Escorpio, no es un año de pasarse el semáforo en rojo. Hay que hacer las cosas bien hechas si tienes a Saturno en la casa 6, porque también Saturno es el llamado a juicio y Saturno es el llamado a cuentas. Y si lo tenemos en la casa 6 que es tan cotidiana, pues Escorpio bien hechecito, bien armadito, bien puesto, o por ahí con las cosas que no se deban hacer o que no estén muy visibles. El 2026 ofrece para Escorpio mayor apertura de mayo, junio en adelante. ¿Por qué? Es el año en donde Júpiter y Saturno se van a encontrar en un aspecto trígono, Saturno desde Aries en la casa 6 y Júpiter en Leo en la casa 10, dándole la oportunidad a muchos escorpiones de que muestren qué es lo que han venido haciendo con la plastilina. Entonces creo que es un año de triunfo, es un año que pide retos y es un año de grandes cambios. Por lo general, Escorpio es un signo que se vive cambiando, que se vive transformando, que todo el tiempo la vida lo está invitando como a lo cíclico, ¿no? Es el dueño de la casa 8 de los misterios de la vida. Pues tal parece que este 2026 a los Escorpio les va a corresponder arriesgar un poco más, salir también de su zona. ¿Y cuál será ese piso que ya no va más? ¿Cuál será el nuevo piso que ustedes quieren que la vida les traiga en el 2026? Ahí es donde van a encontrar mucha autenticidad. Tema de cuidado para Escorpios, ascendentes, soles y luna. La presencia de Quirón en Tauro va a estar en la casa 7 a través del otro. Entonces, cuidar la crítica. Antes de criticar en el 2026, Escorpio, mírate un poquito. Mira hacia adentro, mira, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Es que eso está feo allá, pero antes de mirar afuera, pues a ver, ¿cómo estamos acá adentro? Es un año que pide mucha introspección. Por ahora todavía van a tener a Quirón los primeros 6 meses en la casa 6 terminando de depurar o hacer conscientes algunos temas de salud. Creo que es un año bastante retador, donde Saturno le pide nuevos cimientos también a ustedes. Sagitarios. Vamos a ver las energías para Sagitario, teniendo en cuenta que esto aplica para personas de signo Sagitario o personas que sean ascendente en Sagitario o aquellos que tengan la luna en Sagitario. Sagitario, un 2026 que es el año de ustedes. Es el año de ustedes. Si bien es cierto, aquí está la imagen, ahí se la muestro, ahí está la imagen para ustedes. El centauro, el año del caballo. El centauro es un caballo. En la mitología griega nosotros trabajamos a Sagitario mitad caballo, mitad bestia y mitad humano. La parte terrenal, la parte terrestre y la capacidad de evolucionar y llevar la biología a otros estándares con su flecha y con su arco, típico de la casa 9 y el extranjero y el conocimiento superior. Sagitario 2026 es un año de ustedes, es un año del caballo, es un año de fuego, es un año donde ustedes la pueden romper, sacar del estadio, como decimos por ahí. Júpiter, que es su planeta regente, va a estar haciendo el mejor trígono que puede hacer. El mejor trígono, y esto pasa cada 12 años. La entrada de Júpiter a Leo le va a beneficiar a Sagitario en un aspecto trígono, uno de los aspectos en la astrología más fluidos para un signo del zodiaco. En un año uno, pasión, dinamismo, elegancia, aprender a galopar, Sagitario. Es un año que le exige tendencias, es un año que le está pidiendo renovación.
Fíjense cómo Urano, al entrar a Géminis en la casa 7, le está diciendo a Sagitario, eso eres, solo eso, no hay más. Y estás vivo solo para eso. Y haciendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. No, Sagitario, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el fuego? ¿Qué pasa con la pasión? Ahí es un año demasiado exigente para Sagitario, pero también es un año demasiado premiado. Centauros del zodiaco, llegó el año de ustedes, llegó el año del caballo de fuego. Ustedes son un signo de caballo y ustedes son un signo de fuego, donde la vida les está pidiendo atreverse mucho. Van a tener el gran trígono de Saturno en Aries durante el 2026, auspiciando la casa 5. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? ¿Qué pasa con ese talento de Sagitario? Que este 2026, tanta energía de fuego, le está pidiendo a los centauros del zodiaco, a ver, suban los obstáculos, trepen las montañas. ¿Cuáles son aquellas experiencias que todavía los tienen ahí frenados? Son el caballo desbocado, dejen salir esa chispa, dejen salir ese fuego, dejen salir esa magia. Es momento de brillar en cosas nuevas, es momento de iniciar. Ustedes están a la cabeza. Este concepto de que el 2026 es un año uno, que este concepto de que es el año del caballo de fuego, pues eso es típico con la energía de Sagitario. Mejor auspiciados no podían estar con Júpiter entrando a la casa 9. Júpiter llega después de 12 años a su casa. ¿Qué más puedo hacer en la vida? ¿Hasta dónde puedo migrar? Con temas sólidos, con temas fijos. La caja de herramientas, la casa 2, inician con una Venus Star Point en la casa 2 con el tema económico. Con Mercurio inician ustedes el 2026 con estrategias. Mejor acomodado Sagitario no podía tener los planetas. Sagitario, el 2026 espera muchísimo de ustedes también, sobre todo en grande, como le gusta a Sagitario, que se muestren esas brasas de lo que ustedes van a hacer este año. Aprovechen, súbasen a ese carro, súbasen a ese gran viaje porque tienen muchas áreas muy positivas en cuanto a viajes, en cuanto al trabajo, en cuanto al amor, la economía, los cambios y las transformaciones. Es como si este momentico que ustedes querían de que los tránsitos se ubicaran y confabularan para ustedes, pues Sagitario es su año. Es el año de poder hacer grandes logros y que llegue diciembre del 2026 y ustedes levanten la bandera con un Júpiter en Leo en su casa 9, haciendo venia de todos los logros que pudieron hacer. No hay excusas, no hay excusas para Sagitario. Creo que es el signo que va a tener muchas oportunidades. Sobre todo el 6 de enero, esta Venus Star Point que va a estar iluminando una nueva forma de la economía después de 4 años. La última vez que tuviste esto, Sagitario, fue hace 4 años. Entonces vuelve a pasar el tren. Un 2026 que le pide mucho fuego, mucho empuje, mucho dinamismo, mucho arriesgar y conseguir. Y sobre todo poder aterrizar en las distintas áreas de la vida. Entonces, demasiado efusivo el horóscopo para 2026 Sagitario, nuevas relaciones que además van a estar en trígono con Plutón. Claramente, Saturno se pone un poco tenso, esa es la función de Saturno, pero va a estar muy bien acomodado con su planeta regente Júpiter. En mejor zona no pueden tener a Júpiter, que es su regente. Creo que es el signo que tiene mucho para dar. Se une la astrología china y la astrología tradicional, uniendo las dos y uniendo este caballo de fuego 2026 año 1 en relación a la entrada de Saturno y Neptuno en Aries y el tránsito que vamos a tener de Júpiter en Leo para su casa 9. Eso les da la capacidad de brillar. Entonces, Sagitario, tomen estas palabras como propio y cada vez que se presente un desafío en el 2026, recuerden que es el año de ustedes, es el caballo de superar los obstáculos. Y si esto está siendo un problema en mi vida es porque tengo la solución. Si no, no se me estaría presentando. Si esto se me está presentando como un problema, quiere decir que yo lo puedo solucionar. Es el caballo de aprender a saltar o darle la vuelta al supuesto problema para avanzar. Creo que es un signo que le va a dar para mucho, mucha actividad también. Y venía muy calmado y venía quizás con algunos temas, pero la capacidad más resiliente la van a tener también con las personas que los acompañan. Si usted es el caballo, ¿quién está montado encima de usted? ¿Quién está haciendo peso? ¿Es compañía?
o se está convirtiendo en lastre. Quizás es lo que dice Urano entrando a la casa 7. El otro tiene algo que ver, el otro es el que lleva las riendas de mi vida, porque a veces ese es el error de Sagitario. Como son un caballo, como que solamente se quedan en que son caballos y no aprenden a desarrollar el arco de su propia flecha. Les cuesta a veces trabajo la puntería. Entonces como que es mejor que otro lleve las riendas de mi propia vida. Y así se llevan también a los caballos. Ahí, y es más, hasta se le coloca aquí, se le coloca en los ojos para que no vea. Y entonces ahí va, ahí va. ¿Realmente estoy haciendo honor a lo que quiero? Eso es lo que está pidiendo Urano en la casa 7. ¿Soy un caballo dueño de mis propias riendas o hay otro que está montado encima mío? Y si está montado encima mío, ¿qué? ¿Me está acompañando o se está convirtiendo en un peso adicional? Un año de mucha reflexión y mirar sobre todo el otro, qué está haciendo en mi vida. Creo que es el desafío o uno quizás de los puntos más desafiantes para Sagitario en este 2026. Pero muy buena energía. Me gusta esto que está pasando con Sagitario porque casi siempre las personas de signo Sagitario tienen un buen corazón. Casi siempre las personas de signo Sagitario están siempre para el otro y muy pocas veces alguien está para ellos. También cabe la pena resaltar esto, ¿no? Vámonos hacia Capricornio. ¿Cómo viene? ¿Cómo se aspecta en generalidades este 2026 para Capricornios? Bueno, Capricornio, Capricornio, Capricornio. Es el segundo año donde Plutón entra a la casa 2. Plutón entra a la casa 2 con mucha fuerza para Capricornio. Va a estar allí durante todo el 2026 haciendo la ruptura y haciendo la erupción. ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto es mi valor? ¿Cuál es el valor que representa mi vida? ¿Cuál es el valor que representa mi autoestima? ¿Qué tanto me amo? ¿Qué tanto me quiero? ¿Qué tanto me ha aprendido también a poner de primeras? Es también lo que dice Plutón en la casa 2. Soy valioso, ¿por qué? ¿Sí? Es una de las primeras líneas. Adicional, su planeta regente, que es Saturno, lo vas a tener todo. Todo el 2026 Saturno va a estar en Aries en la casa 4 para Capricornio. Eso tiene nombre propio. Llegó el momento de crecer. Entonces, aquellos Capricornios que todavía no han salido del hogar, pues muy normal que estén buscando su propio hogar. Saturno, en la casa 4 le dice a Capricornio, hey colega, usted es el primero que necesita salir de ahí. Jálese para otro lado. Saturno en la casa 4 le va a decir, ¿esta es tu casa o es la casa de tus papás? ¿Sí? Y también le va a decir a muchos Capricornios grandes, ¿tienes hijos? ¿Esta es la casa de tus hijos o la casa tuya? La estructura y el deber ser. Las ganas de formar nuestro propio hogar y de construir mi propio piso, mi propia valida. Es lo que va a estar trabajando Saturno en la casa 4 para los Capricornios, ascendentes o soles, gran parte del 2026. Iniciamos el año con un Mercurio ahí. Nótese que apenas se le empecemos el 1 de enero, Mercurio va a estar, es el primer planeta que va a estar a 0 grados de Capricornio. ¿Qué significa eso? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Porque es lo primero que va a estar representando este 2026. Estoy entusiasmado, estoy con ganas, estoy con fuerza, tengo pensamientos dinámicos o estoy aquí sentado apoltrado ¿en qué? ¿Pensando en el ayer? No. Venus Star Point se va a dar en tu signo, Capricornio. Venus Star Point, esto va a pasar el 6 de enero. Una Venus Star Point a 16 grados que le va a corresponder a Capricornio en la casa 1. Vuelve a repetir, hasta dónde te amas, hasta dónde te quieres, hasta dónde tienes compromiso contigo mismo. ¿Realmente he aprendido a desarrollar todas esas habilidades que hay dentro de mí o todavía faltan cositas o todavía hay temas por ahí? Entonces la casa 1, la casa 2 y la casa 4 van a estar muy movidas para Capricornio en los primeros meses del 2026. Urano pide autenticidad. Tal parece que muchas cabras, ascendentes, soles, lunas, Urano en la casa 6 va a estar cambiando y mostrando nuevas oportunidades también de poder avanzar en el mundo de la tecnología y de la comunicación. Es como si hubiera llegado el año 2026 para iniciarse en nuevos temas comunicativos de aprendizaje y lo mismo a través del escriba.
a través de los libros, a través de la tecnología, de lo que ustedes puedan desarrollar en el mundo y que eso signifique algo también para el mundo. Fíjense que Saturno lo van a tener en el lado contrario, que es la casa 4, o sea, está abajo de abajo, que mirándolo desde otra perspectiva, pues Saturno también dice, parte de las metas las hemos cumplido, pero todavía hace falta. Es un año de mucha fuerza para Capricornio, dado que Marte, recibimos el 2026 con un Marte de la mano. Entonces, si tienes a Marte y a Mercurio, quiere decir que muchas cosas dependen de ti, Capricornio, ascendente, soles o luna. Momento de lanzarse con ese caballo de fuego y asumir retos. La parte más difícil que se tenía, sobre todo durante este año, o lo que fueron los eclipses, lo que diera lugar a las formas de pensar y a las nuevas creencias, pues ahora los nuevos eclipses se van a estar dando entre la zona de mis recursos y el recurso de los demás. Tal parece que ahí van a tener que desajustar algo de lo que está en la casa 8 y ocuparse más de su propio bolsillo. O dicho de otra forma, Capricornio, ascendentes o lunas, contar más con bolsillo propio y menos con bolsillo ajeno, si es que eso llegara a aplicar para alguno. Júpiter, que es el planeta de la expansión, sale de las relaciones, donde va a estar haciendo el último toque-toque y se mete a Leo en la casa 8 para llevarlos más hacia el fondo de la esencia y hacia el fondo de todavía lo que hace falta por aprender. Entonces, Capricornio, con toda y su vejez, con todo y sus chocherías y con todo y sus lamentos capricornianos, pues también es un año donde hay que cuidar muchísimo el tema de huesos y hay que cuidar muchísimo también en temas de salud, mirar posibles situaciones que se puedan presentar de un momento a otro. Esto es difícil porque Urano en la casa 6 también lleva mucho a Capricornio a que mire cómo se está alimentando y cómo está llevando su vida de manera cotidiana. Si eres Capricornio ascendente o Sol Luna Capricornio, ten en cuenta que al tener a Marte ahí es un año para no ser, en este caso, sedentario. Quita el sedentarismo. Si eres Capricornio ascendente o Luna, este es el mejor año de iniciar en una nueva relación contigo mismo o de la materia. Creo que ahí es la mejor forma de poderlo mirar a través de tus propios recursos. Plutón está pidiendo que se miren los valores. Ya no hay excusas porque Plutón salió totalmente de tu signo y ahora está en Acuario, trabajando más en el tema de recursos y valor propio. Entonces ya toda esta zona quedó libre para que Capricornio verdaderamente pueda empezar a correr cuesta arriba y a conquistarse, ¿no? Creo que la cima más grande, que más que conquistar afuera, es aprender a conquistarse a ustedes mismos o la propia montaña que exige la vida, con el esfuerzo, con dedicación y claramente con compromiso. Es un año de lo que le gusta a Capricornio, trabajar, trabajar y trabajar. Vámonos para Acuario. ¿Cómo se viene la perspectiva 2026 para el signo de Acuario? Vamos a mirar si eres en este caso ascendente, Sol, Luna, Acuario. Bueno, Acuario del Zodiaco, un 2026 que les pide muchísimo. Un 2026 cuya perspectiva y cuyo análisis está mucho dentro de ustedes y la capacidad y lo dispuestos que ustedes estén a romperse. Plutón lo van a tener todo el 2026 en su signo en la casa 1. ¿Qué está haciendo Plutón en la casa 1? Lo que hizo con Capricornio hace 18 años atrás. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer Plutón con Capricornio 18 años atrás? Tumbarle toda la estantería y todo lo que cree que lo compone y donde dice yo soy esto. Ahora Plutón en Acuario durante este 2026 es el momento de tumbar toda la fachada o toda la máscara y empezar a trabajar muy adentro, muy dentro de ustedes, pero para esto hay que hacer una excavación profunda. Plutón no es Marte, Plutón no es la Luna, Plutón no es Venus. Plutón es el planeta de las grandes destrucciones a escala masiva. Si tienes al Plutón en tu signo, en tu casa 1, poco, poco de lo que eres hoy va a quedar en el 2026. Todavía el compromiso con ustedes mismos y el compromiso colectivo y espiritual requiere de mayor profundidad. Entonces no se trata de sufrir, no se trata de eso, ni se trata de culpas, ni se trata de dolores, ni se trata tampoco de perdones. Lo que está haciendo Plutón en Acuario es mostrando su verdadera espiritualidad y para eso es necesario que los lleve a su propio inframundo, a la propia casa 1, para que puedan emerger verdaderamente como lo que pide Plutón, la esencia más pura que hay dentro de mí a través de un proceso de transformación y de muerte del yo.
Suena muy bonito, suena muy poético, pero es un año muy exigente para Acuario y el reto va a estar con ellos mismos. ¿Hasta dónde tengo la capacidad de entregarme al proceso de muerte o hasta dónde me muero por lo que me está pasando? Porque también sirve para eso. Por eso Plutón puede regir o es corregente también arquetípicamente de aquellos espacios donde la persona se puede perder, donde nosotros nos podemos perder en lo que sea, perder en una filosofía de vida, perder en el alcohol, perder en las drogas, perder en algo, perderme, donde me pierdo, donde logro desfragmentarme tanto que ni sé quién soy. Una gran responsabilidad que tienen ustedes a través de la pasión. En buena hora que su planeta regente sale en el 2026, sale totalmente de Tauro para entrar a la casa 5 y ayudarles con nuevas personas, con nuevas noviazgos, con nueva intimidad y poder hacer todo este acompañamiento del 2026 de una manera más llevadera y de una manera más tranquila. Y por si fuera poco de Plutón, el 2026 le ofrece a Acuario los eclipses, porque como los nodos van a cambiar, entonces el nodo sur pasa a Leo y el nodo norte pasa a Acuario, pues mis queridos Acuarios, ustedes también van a estar de eclipses en el 2026. Ya no van a ver los eclipses tanto desde el pabellón. Ahora ustedes son los protagonistas de ese eclipse. ¿Qué pide el nodo norte en los eclipses para ustedes en la casa uno? Autenticidad. Entre más suelticos, entre menos equipaje tengamos, muchísimo mejor va a ser el paseo. Entonces no empaque mucho, Acuario. No empaque muchas cosas para el 2026. No se haga muchas tareas. Más bien por el contrario, mire cómo quita equipaje. Mire cómo se va más bien ligerito para el 2026 y de pronto con lo necesario y eso, aún con lo necesario es mucho. Plutón pide soltar viejas formas, viejas maneras de ser también, viejas estructuras y dejar de pegarse y lo clave si eres de signo Acuario, ascendente y luna, deja de darle valor al pasado. Es más, ni lo nombre, ya no lo vuelva ni a nombrar, ya ni nombre que si fue, que si tuve, que si vine, que si fui casada, que si fui casado, que es que yo tuve, que yo tenía, que nada. Amnesia total para el 2026. Ya lo que fue, lo que tengo, tengo y lo que no tengo, no tengo. Plutón le está diciendo, a ver si todavía el otro año va a seguir nombrando que tuvo, que hizo, que por aquí, que por allá, que me hicieron, que no me hicieron. Fuera lamentos. Plutón te está diciendo, Acuario, de manera clara y concisa. Me entrego al proceso de muerte, me entrego voluntariamente al proceso que estoy viviendo de renacer o me siento morir por lo que me está pasando. Plutón es el planeta más espiritual que tenemos en la astrología. Cuando Plutón toca un signo no lo hace por un día, ni por una semana, ni por un año, por muchos años. Plutón viene de Capricornio, 17 años, y va a durar en Acuario no solo el 2026, una cantidad de años. Entonces esto es pasito, con buena letra, despacio y para disfrutarlo por ahí 20 años. Háganse Acuarios amigos del proceso, háganse amigos del hoy tengo, mañana no. Háganse amigos de eso y amigos del presente y de aquí en adelante. Es un año donde la noticia principal es esta, Acuarios. Saturno, el planeta del juicio, entra a la casa 3. ¿Qué significa eso para un Acuario? Que de por sí, Saturno es el planeta regente de Acuario, del Antiguo Testamento. Urano es como del Nuevo Testamento, porque como Urano apareció hace 250 años, pues se le dio el lugar a Acuario, pero quien ha venido gobernando a Acuario durante gran parte de los tiempos es Saturno. ¿Qué significa o qué traduce si Saturno está en la casa 3 para ti, Acuario ascendente o luna en Acuario? Que Saturno va a estar en la guillotina a ver usted qué está pensando, porque en la casa 3 es donde Acuario piensa, en la casa 3 es donde Acuario reflexiona, a ver si se va a poner a acordarse del ayer. Y apenas se acuerde del ayer, ahí está Saturno en Aries en la cabeza pegándole su coscorrón a Acuario. Otra vez con lo mismo. ¿Qué pasa que no entierras al muerto? ¿Qué pasa que sigues trayendo lo mismo? Por eso, piano, piano, el italiano, flojitos y cooperando, Acuario con la cabeza. Saturno está en la cabeza, en Aries, en su casa 3, muy vigilantes con lo que recuerdan, con lo que piensan y con lo que traen a su 2026. Eso también da mucha responsabilidad y madurez. Lo que tienes, tienes, lo que no tienes, no tienes y está perfecto.
Ya no se quede haciendo cuentas que si más, que si menos, que si sí, que por acá, porque eso no es entregarse al proceso de muerte. Claro, claro, yo sé que eso es doloroso y claro, y yo sé, y eso es terrible, y eso es angustiante y todo lo demás. Lo entiendo, lo comprendo. Yo sé que es tener a Plutón ahí 17 años porque sí, eso se entiende, pero es lo que hay. Saturno está diciendo en casa 3 por ahí es el camino. Está pedregoso, sí, pero ¿qué hacemos? Es el camino. ¿Podemos cambiar el camino? No. ¿Podemos ver el camino de una forma distinta? Sí. ¿Podemos disfrutar del andar? Claro que sí. Entonces vámonos por ahí. Vámonos por ahí, mis estimados Acuario. Venus Star Point, el 6 de enero para Acuario lo van a tener en la casa 12, iluminando nuevas formas de vivir, iluminando la esperanza, la fe. Siempre hay tiempos mejores. Tanto que te quejas, Acuario, y Júpiter, que entra a Leo en la casa 7. Pues eso también da el placer de poder conocer muchas personas, de poder relacionarte también con varias personas y no subestimar porque Urano en la casa 5, que ahí lo vas a tener durante todo el 2026, trae amores uranianos. ¿Cuáles son los amores uranianos? Urano en la casa 5 en Géminis para una persona Acuario, ascendente en Acuario o Luna en Acuario, que pueda que estén hoy, pueda que mañana no, pero eso depende de ti, de cómo lo interpretes. En una de esas, pues también, ¿no? Todo es válido. Vivir y disfrutar. También Urano le está diciendo a Acuario, viva la vida más tranquila, viva la vida sin reproches, viva la vida sin queja, porque la queja aleja. Dijo por ahí una famosa, la queja aleja. Entonces, por ahí está la energía para Acuario. Ahora, si nosotros vemos las entrañas de Quirón, pues Quirón va a estar en la casa 4. Entonces, Acuario, qué excelente momento para que tú también vayas dándote cuenta de cortar el cordón umbilical. ¿Qué pasa, Acuario? Que si tienes a Quirón en casa 4, también la vida te está diciendo y te va a mostrar este 2026 dónde hay que hacer cortes de cordón umbilical con casa 4. ¿Quiénes son casa 4? Mamá, papá, hermanos, hijos, si los hay, o bebés de 28, bebés de 25 que todavía estén por ahí. Pues de todos estos bebés de 50, bebés de 23 y bebés de 28, mi querido Acuario, cortar el cordón umbilical, que es lo que está pidiendo Quirón en Tauro en casa 4. Creo que tienen bastante de dónde cortar, ¿no? Tienen bastante tarea ahí para Acuario. Y bueno, vamos para el signo Piscis. Después de esta jornada maratónica, Piscis. Este mensaje es para ti si tú eres de signo Piscis, tienes la luna en Piscis o ascendentes en Piscis. Todavía quedan pendientes para el 2026 algunos eclipses. Algunos eclipses todavía hay que mudar. Vale la pena que este 2026 ustedes empiezan con Mercurio en su casa 11. ¿Qué traduce esto para Piscis? Mercurio en la casa 11. Bueno, pues ¿cómo está mi futuro? Mercurio en la casa 11 le está diciendo a Piscis, hey, ¿qué te parece si empezamos desde el 1 de enero a hacer la lista de cómo está mi vida, de cómo está mi futuro, de cuáles son los planes a largo plazo? Mercurio cuando está en Capricornio en casa 11 le está diciendo a Piscis, ¿qué te parece si hacemos esto, si edificamos lo otro, si empezamos por acá? Entonces, muy buena idea para que ustedes inicien de esa forma colectiva, con su propia lista de cuáles son las metas a iniciar este 2026. Venus Star Point, en este caso, el 6 de enero, coincide para Pisces en la casa 11. Es decir, que marca la pauta de esta Venus Star Point que será 9 meses. 9 meses donde hay muchos regalos a través del futuro, a través de los grupos, a través del colectivo y abriéndose también a las nuevas formas de ser y a las personalidades y demás. Saturno le va a pedir mucho a Piscis hacerse cargo de sus finanzas, mis estimados piscianos. Piscis, Saturno en la casa 2 le está diciendo, bueno, ¿qué tenemos, qué no tenemos, con qué contamos, qué vamos a hacer con esto? ¿Queremos más, queremos menos? ¿Estamos satisfechos, no estamos satisfechos? Es un año de revisar las finanzas, Piscis, no porque esté mal, no porque esté bien. Saturno está diciendo, a ver, venga, auditemos, vamos a auditar este proceso. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto nos falta? De acuerdo a lo que diga Mercurio en la casa 11, es decir, de acuerdo a los planes.
¿Cuáles son los planes a futuro que tenemos para saber qué hay, qué nos falta y qué no hay? Es un gran momento y va a ser un año con Saturno ahí de dos cosas. O un año donde Saturno me pone temas y obligaciones bancarias y situaciones económicas que yo no había visto y como que, wow, esto está aquí y ahora cómo le hago, ¿no? Entendiéndose que Quirón todavía está en tu casa 2 haciendo situaciones de economía. Y si todavía le debemos a terceros o todavía hay asuntos pendientes por dividir o por separar en relación a tu economía, Piscis, con otras personas del pasado, pues Saturno dice, no ha separado esto, usted todavía no ha cortado esto, ¿cómo no? ¿Cómo no has cortado esto, Piscis? ¿Cómo no vamos a hacer? Eso hace parte de la auditoría de Saturno en Aries en la casa 2 para ti, Piscis. Entonces, Neptuno también empieza a decir, bueno, pues muy rico y muy chévere la magia y demás, pero ¿esto sí es lograble? Es un 2026 donde Neptuno va a estar debatiéndose entre casa 2, si tenemos, podemos alcanzar eso, lo podemos hacer, la matemática nos da para todas esas ilusiones o para todos esos sueños. No es malo, Piscis, tampoco es bueno. Es un tema de atender y ajustar mi valor económico, mi autoestima y mi caja. ¿Cómo está la caja registradora? Saturno está ahí y eso tiene números y eso tiene nombre propio. Astrología financiera para Piscis, cómo nos estamos administrando, por un lado. De otra parte, Júpiter, que es el planeta regente o ha venido siendo regente de la casa 5 y mostrando posibilidades de iniciar una relación típico de casa 5 que muestra algo, pues Júpiter va a estar en la casa 6 durante gran parte del 2026, mostrando oportunidades y apertura en el campo laboral. Entonces, Piscis es un signo que se va a estar moviendo y va a estar excitándose también mucho, no, con todos estos temas de, wow, apareció esto. Eso es lo que trae mucho Júpiter en Leo en casa 6. Es la casa de la cotidianidad. Es la casa donde yo no esperaba que algo me apareciera. Oh, pero llega esto, Júpiter en Leo, casa 6. Bueno, vamos a mirar cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos aterrizar, hasta dónde lo puedo llevar a cabo y demás. Uno de los signos que va a tener a Urano en casa 4, moviendo todas las arcas y haciendo toda esta capacidad de esto sí va, esto no va, pues es Urano. Esto tiene nombre propio. Ustedes saben que cuando tenemos un año con Urano en la casa 4, pues es momento de renovar, es momento de mirar cuál es mi verdadero piso, cuál es mi verdadera esencia, hacia dónde lo puedo migrar, qué puedo mejorar, qué cosas de mí debería cambiar, sobre todo que es un año muy fluido. La gran ventaja que tiene Urano en la casa 4 para todos los Piscis este 2026 es que está en un aspecto demasiado fluido con Plutón en Acuario. ¿Qué quiere decir esto o traducción? Que grandes cambios vienen para el 2026 en Piscis, pero fluidos, con gracia, con amor, gustosos. Es que hay cambios de estos cambios que es de ya para allá y no dan opción de, y casi siempre poco armónicos. En este caso, esto da una fluidez. Casi siempre los trigos nos dan una aceptación de parte de nuestro ego y como que yo digo, bueno, me gusta, pues es algo nuevo, pero pues hagámoslo, ¿no? No está mal. Miremosle el ganador ganador a ver cómo se ajusta. Creo que es un año también de esto. Luego vienen otros eclipses que va a estar recibiendo entre la casa 6 y la casa 11. La casa 11, casi 12, ya cuando entren los eclipses para ustedes. Es momento también de sanar, momento de, pero de sanar no temas, puede ser temas físicos. Aunque Júpiter va a estar auspiciando la casa 6, no lo tomaría tanto de ahí. Es un momento también de sanar a través de los grupos y a través de las demás personas, sanar cosas del pasado, pero incluso ancestral. Tener, en este caso, el nodo norte en Acuario en la casa 12, pues es conectar también con algo que está tan en lo oculto, por allá, en los ancestros, que a veces no es tan consciente. Entonces estos eclipses de la casa 12 van a poner muy reflexivo a Piscis durante el 2026 y, ¿por qué no?, iluminar ciertas áreas de su psique que no conocían, ¿no? Que no estaban como tan en el presente para los piscianos. Creo que es un año 2026 que los invita a ser muy dueños de su vida, de su economía, a brillar con luz propia. Es un año también donde Urano les va a pedir nuevas cosas, nuevas personas, nuevas tecnologías y sobre todo lo que más van a tener es Júpiter en la casa 6 dando oportunidad laboral. La luna a inicios del año va a estar en cáncer en la casa 5 también beneficiando muchos aspectos en relación del amor
Y hay que mirar los temas de los grupos porque Venus también marca la pauta de cariño, la pauta de comprensión a través de grupos o a través de sectas o a través de otras personas, pero más a nivel universitario, más a nivel general, con miras hacia futuro. Piscis, momento de crecer, momento de ser ustedes mismos, momentos de figurar, que es lo que está pidiendo Saturno a través de su propio valor espiritual, de conocimiento, de sabiduría, de todo el bagaje que ya se trae. Creo que es un año muy positivo también para los Piscis, ascendentes, soles, lunas Piscis. Un año con mucha perspectiva para ustedes, los piscianos, 2026. Así las cosas, nos espera un año de grandes retos, nos espera un año de grandes promesas. Aquí es donde vamos a aprovechar muchísimo todo lo que tenga o todo lo que podamos hacer en relación también nosotros a este nuevo año que exige mucho, a este nuevo año que pide autenticidad, a este nuevo año que nos pide iniciar en cosas distintas. En general debemos utilizar la astrología para el 2026 en algo que nos catapulte y que nos enseñe cómo poder ser mejores seres humanos. Todo lo que sume al cambio, todo lo que nosotros podamos hacer en un 2026 en relación de mejora física, mental, emocional, a través de la mente está genial. Para todos los signos del zodiaco, vamos a tener un año 26 que exige también mucho la capacidad intelectual. Siempre hemos sabido que la mente es un gran precursor acerca de los procesos de vida, pero creo que el 2026 al postularse como un año uno, es el primero que nos dice cómo está uno mismo, cómo está tu manera de pensar. Es un año exigente frente a eso, de mucha fuerza, de mucho galopar, por eso se representa mucho con el fuego. Todos los tránsitos, todos los planetas transpersonales, todas las cometas que nosotros podamos ver a esta pregunta de un general. Javier, ¿tú cómo ves el 2026? Un año de mucha oportunidad. Es un año que nos espera para disfrutarlo. Es un año antagonista del 2020 que nos pedía encerrados, que nos pedía en la casa, que nos pedía hacia adentro. El 2020 era un año que nos pedía volver a cáncer, volver a las estructuras. Era un año que nos pedía no mirar tanto afuera, sino darnos cuenta. Por eso fue un año de muchas separaciones, fue un año de muchos retos y donde también pudimos ser conscientes de muchas frustraciones de nosotros. Este 2026 es un año antagonista. Es un año que nos dice, bueno, y si estás vivo, ¿para qué estás vivo? Y si eres espíritu, ¿qué sentido tiene ser espíritu ocupando una materia? ¿En qué ocupas tu materia? ¿En qué ocupas tu ego? ¿En qué ocupas tu energía? Eso es un caballo de fuego que nos invita también a ir mucho más allá, a galopar las metas de nuestra propia existencia. ¿Qué puedo hacer yo por mano propia? ¿Qué puedo hacer yo con mi propia personalidad? ¿Hasta dónde puedo llegar? No es un año de quedarnos quietos, no es un año de eso. No es un año para descansar, es un año para accionar. No necesariamente todo el año tiene que ser una carrera. No necesariamente todos vamos a tener que iniciar en lo mismo. No necesariamente todos vamos a tener que romper o hacer cosas. Es una dinámica, es un año dinámico que nos habla también de pasión, de esencia. Es un año fundamental que nos va a pedir a todos los signos del zodiaco, seamos del signo que seamos, que me apasiona en la vida. Metas eso en la cabeza. Porque si este año no hay pasión, por ahí se fuga la energía. Esa es una fuga grandísima. Eso desgasta mucho. Creo que es un año donde este caballo de fuego nos va a mostrar la importancia de sentir pasión, de sentir ahí arraigo, de sentir esa fuerza en lo que nosotros hacemos. Por eso no es un año de medias tintas. Se va a premiar al que más pasión tenga, al que más ganas lo haga, la fe y la confianza de lo que está en Aries, en nuestra cabeza, pero también es un año de estrategias. También es un año que nos pide mucha cabeza, por eso es el año uno. ¿Y quién es el uno? El mago. Mercurio es el que nos pide también aprender a utilizar los elementos que están encima de la mesa. ¿Qué hago yo con mi vida? Es un año de mucha reflexión y de mucha responsabilidad y de asumir retos y también saber arriesgar. ¿Dónde puedo arriesgar? ¿Dónde puedo hacerlo? Lo que quise hacer hoy fue básicamente un recorrido de manera muy general para cada uno de los signos prospectivas 2026, pero quiero cerrar esta parte siendo conscientes que nosotros no somos prisioneros de nuestra carta natal,
pero sí que podemos utilizarla como una herramienta de apalancarnos en lo que vamos a emprender. No todo tiene que ser afuera. Hay muchas cosas y muchos de nosotros vamos a emprender cosas de manera interna, con nosotros mismos, que claramente el encender esa pasión, el encender esa chispa, el encender esa fuerza interior dentro de nosotros, es lo que por biología y por sincronía nosotros vamos a ver expuesto en el afuera o como rebote en el afuera, que eso es distinto. Es un año que nos lleva también a confiar en uno mismo, en nosotros, en desarrollar esa fe. Aprovecho también para desearles a todos la mejor de las perspectivas, la mejor de la energía y que el universo a través de su correspondencia, a través de la posición de los astros, a través de las estrellas, las constelaciones, a través del sol, a través de todas las distintas disciplinas que como raza humana hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra propia existencia, pues nos iluminen y nos vayan marcando el sendero a todos en sus justas proporciones de sabiduría, tiempo y forma para que tengamos un 2026 con las mejores de los pronósticos que se correspondan con nosotros mismos, que sean los caminos de aprendizaje a través del dolor y que nos den sobre todo la sabiduría este 2026 para poder enfrentar las vicisitudes que claramente también ofrece un caballo de fuego. El caballo de fuego en medio de que va en esa cuesta arriba superando sus propios obstáculos, en algún momento vamos a tropezar, en algún momento posiblemente vayamos a caer. El problema no es caer, el problema no es tropezar, el problema no está en el piso. El tema está en cómo me levanto y cómo me vuelvo a armar nuevamente y cómo me edifico y cómo vuelvo a empezar. Es un año de volver a empezar y muchas personas van a tener que volver a empezar. Vamos a tener que volver a empezar en algo en nuestra vida, volver al centro, volver al uno y ser conscientes de que todo empieza desde uno. Un abrazo y recibamos con la mejor de las vibraciones a este 2026. Que la energía del universo nos acompañe y gracias también a todos ustedes por haberme acompañado este tiempo. Disfrútenlo, queda colgado en el canal de YouTube, pueden disfrutarlo. Quedan los mensajes para este nuevo año, quedan también todas los mensajes, sus comentarios que están aquí para que ustedes también lo puedan aprovechar en esta nueva energía 2026, signo a signo. De preferencia, recuerden mirar mucho su signo, en este caso ascendente, luego signo solar, y a través de eso poder ir mezclándolo de ahí en adelante. Un abrazo para todos ustedes, nos vemos al rato, cuídense mucho y mañana algunos ya, por ejemplo, en una parte del planeta, ya es feliz Navidad para algunos que están en Australia, que están aquí conectados, también una feliz Navidad para todos ustedes. Gracias por haberme acompañado este 2025. Gracias por este año que ustedes me dieron, gracias por su compañía, gracias por todos sus mensajes, gracias también por el amor, por las caricias, por las enseñanzas que ustedes me dieron a través de las redes sociales también, que sea un año también para poderle agradecer a toda la familia TikTok, a toda la familia Facebook, toda la familia Instagram y YouTube. Gracias también por sus buenos deseos, por sus comentarios y un abrazo y una feliz Navidad también para ustedes. Cuídense mucho. Gracias.